Mi nombre es Orlando Valencia Rodríguez, docente de la Universidad Autónoma de Manizales y de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. A continuación les voy a compartir la ponencia titulada Caracterización de ambientes de aprendizaje de las matemáticas de estudiantes universitarios, en la cual también han participado los docentes Carlos Alberto Rojas Sierra, Felipe Antonio Gallego y Edilberto Granados. El contenido de la presentación es el siguiente: el problema. Vamos a ver el problema, los objetivos, metodología, resultados, conclusiones y referencias. En cuanto al problema, pues tenemos que para los estudiantes universitarios de áreas como la ingeniería y licenciaturas, el estudio de las matemáticas se constituye en una carga, lo cual genera una clara desmotivación de los estudiantes para abordar estas asignaturas, incluso manifiestan condiciones personales que afectan de manera importante su desempeño en estas áreas. Por eso es necesario conocer las necesidades y expectativas de los estudiantes con el fin de establecer estrategias que nos permitan mejores resultados en estas áreas del conocimiento. El objetivo de todo proceso de enseñanza es efectivamente lograr el aprendizaje de parte de los estudiantes. Sabemos que existen numerosas variables externas y variables internas. Sin embargo, podríamos tratar de influenciar sobre aquellas variables que están más cercanas en los entornos de aprendizaje. Por otro lado, muchos de los estudios que se han desarrollado en estas áreas se enfocan en la parte tecnológica o en la parte netamente académica, pero consideramos importante tener en cuenta aquellos aspectos personales de los estudiantes que nos podrían ayudar a mejorar el rendimiento académico y en general a mejorar los ambientes de aprendizaje. Por lo tanto, el objetivo general se estableció en este proyecto como determinar la relación existente entre la mediación por otro lado, identificar cuáles elementos están asociados en esta relación que se pueda dar entre la mediación y la motivación de los estudiantes. De igual manera, describir la influencia del uso de la mediación sobre conductas que involucran la motivación en este proceso y, por otro lado, explicar la relación existente entre la mediación y la motivación de los estudiantes. Para ello, el proyecto de investigación comprendió tres fases. La primera es la caracterización de los elementos asociados a la motivación y el uso de estas mediaciones, sistematización de la información y finalmente pues, el diseño de un modelo general que estructure las relaciones y efectos asociados entre las mediaciones y la motivación de los estudiantes. Vamos a mirar en este proceso los principales resultados que se han logrado. Como parte también de la metodología, pues realizamos 878 encuestas y finalmente pues se procesaron 824 después de hacer ese proceso de depuración. El cuestionario que aplicamos, se seleccionaron algunas preguntas para compartir con ustedes en este momento los principales resultados que arrojaron en esta investigación. Bien, entonces podemos ver aquí algunos de esos resultados. Tenemos, digamos, en cuanto al ítem, busco hacer amigos diferentes en esta clase, pues podemos observar pues que no es el objetivo principal de los estudiantes cuando asisten a las clases de las matemáticas. Por otro lado, en cuanto al enunciado, el docente sabe cómo me siento en esta clase, pues vemos que los resultados tampoco nos muestran un efecto importante, es decir, que en algunos casos el docente desconoce qué es lo que está sucediendo en cuanto a los estudiantes. Por otro lado,
el docente me ayuda cuando tengo problemas. Vemos que son resultados importantes, es decir, que alrededor de, digamos, del 70% afirman que los docentes les ayudan efectivamente con los problemas que puedan tener en esos entornos de clase. Por otro lado, también una pregunta que complementa la anterior: el docente conoce mis problemas en esta clase. Pues vemos que en este caso los niveles de respuesta pues son menores que la pregunta anterior. Por otro lado, digamos, los estudiantes manifiestan que las opiniones, que se dan opiniones durante los debates en esta clase, pues vemos que no tenemos un porcentaje alto en la categoría siempre, y realmente pues los resultados muestran que de pronto puede tenerse una mayor oportunidad para que los estudiantes manifiesten sus opiniones de manera pues muy similar. El ítem que corresponde a mis ideas son utilizadas durante las discusiones. También vemos que los porcentajes están muy distribuidos pues en las diferentes categorías. Otro ítem: yo presto atención durante esta clase. Digamos, el resultado que tiene acá es muy interesante. Alrededor, cerca del 80% manifiesta que efectivamente sí presta atención en la clase. Por otro lado, también el elemento de trabajar en equipo, de poder trabajar junto con otros estudiantes, también presenta resultados similares al ítem anterior. De igual manera, digamos, la pregunta relacionada con soy tratado al igual que los otros estudiantes, pues vemos que en las categorías casi siempre y siempre alrededor del 87% manifiesta que el trato pues es equitativo. De igual manera, se cuestiona acerca de que si el trabajo de esos estudiantes tienen tantos elogios como otros, y pues realmente, digamos, de manera similar en las categorías casi siempre y siempre pues también hay un resultado importante, conservando, digamos, cierta afinidad con la pregunta anterior. Este enunciado relacionado con las clases de matemáticas son divertidas, pues realmente es algo preocupante, porque pues digamos en las categorías casi siempre y siempre tenemos 0%, ¿sí? Algo pues que es importante tener en cuenta. Sin embargo, al confrontarlo con la pregunta siguiente de la figura 12, las clases de matemática me aburren. Sin embargo, los estudiantes manifiestan que nunca o casi nunca, eso representa alrededor del 72%, que indican que a pesar de que las clases de matemáticas no son divertidas, eso no significa que las clases sean aburridas. Bueno, son dos respuestas bien interesantes para tener en cuenta en estos análisis. Por otro lado, en el ítem de la figura 13, yo realmente disfruto ir a las clases de matemática. Es muy similar a los resultados que se obtienen en el ítem relacionado con si las clases de matemáticas son divertidas. Aquí vemos pues que ningún estudiante manifiesta alguna respuesta en casi siempre y siempre, lo que indica que también pues hay coherencia con ese ítem anterior. Por otro lado, se indaga acerca de si las clases de matemáticas con las TIC son divertidas. De igual manera, tenemos que en las categorías casi siempre y siempre no hay ninguna respuesta. Entonces, también mantiene coherencia con las preguntas anteriores. Nuevamente insistimos el hecho de que las clases no sean necesariamente divertidas o tan divertidas que tal como lo presentan acá los estudiantes. Eso no indica, como los mismos estudiantes lo expresan, que sean aburridas, ¿sí? Bien, y en esta pregunta
final acerca de que si efectivamente las TIC motivan para que el estudiante, digamos, participe en las clases, pues vemos que las TIC por sí solas no son suficientes para que se generen ambientes suficientemente atractivos para los estudiantes. Son indudablemente un recurso muy, muy valioso, pero deben tener, digamos, otras alternativas y una planificación claramente intencionada en estos procesos. De igual manera, pues las preguntas fueron también ponderadas en una calificación que el estudiante podría darle en una serie de categorías que se trabajaron de manera numérica, y podemos ver que la pregunta número 9 se destaca. Esa pregunta 9 se refiere a soy tratado igual que los otros estudiantes en esta clase. Entonces, un elemento pues que consideramos importante en estos ambientes de aprendizaje. De igual manera, con estas preguntas hicimos una serie de correlaciones para, de manera exploratoria, para identificar algunas, digamos, resultados interesantes. Y, por ejemplo, encontramos que la pregunta 3, que está relacionada con el docente me ayuda cuando tengo problemas con el trabajo, está relacionado, tiene una relación importante, una relación significativa con la pregunta 7, que tiene que ver con yo presto atención durante esta clase. Esto nos indica claramente que pues, el estudiante, además de un docente preparado, un docente con buen nivel académico, también está buscando un docente que esté en capacidad de brindarles calidez humana, ¿sí? Que esté dispuesto a escucharlo, que esté dispuesto a acompañarlo en ese proceso, y sobre todo pues que tenga esos niveles de empatía que permita ver un poco más allá del solo el rendimiento académico, y que en realidad esos otros elementos o esas otras características que llamamos blandas son muy importantes, que también pueden incidir de manera importante en el rendimiento académico de los estudiantes. De igual manera, aquí tenemos en esta gráfica la comparación entre la Universidad 1, la Universidad 2 y los resultados globales, y podemos ver entonces que los resultados aquí presentados mostramos que en general pues tienen comportamientos similares, los resultados pues que se presentan para cada uno de estos elementos que han sido trabajados. Finalmente, pues algunos elementos que podemos extraer y que son importantes en este proceso. Entonces, tenemos precisamente que el uso de las TIC es un factor importante en los ambientes académicos, pero no suficiente por sí solo. El docente como mediador principal es un factor clave y que hace precisamente la diferencia en esos ambientes de aprendizaje. Los estudiantes también valoran de manera significativa el trato equitativo. Por otro lado, el nivel de atención en las clases tiene un porcentaje importante de favorabilidad, a pesar de que las clases no se consideran muy divertidas. Por otro lado, no hay un alto nivel de motivación por asistir a clase, a pesar de que estas, pues, digamos, se manejen con TICs o otros recursos, pero sin embargo, pues hay un importante nivel de interés en estos procesos de formación. De igual manera, pues la motivación es esencial para asumir cualquier proceso de aprendizaje, y de manera muy especial en el área de las matemáticas. Aquí tenemos algunas referencias utilizadas en esta investigación y les agradecemos mucho la atención prestada. Cordial saludo.